Ya tenemos en la línea de Balones al Aire a Miri Ibrahim, director del Quintana Roo MX y creador del reportaje El Cártel del Gol, este reportaje en el que pues se explica o se exhibe la red entre promotores, entrenadores, claramente jugadores y también directivos en la cuestión del manejo del fútbol mexicano, de la contratación de los mismos jugadores, por supuesto el colocar a los mismos técnicos, inflar el precio de estos futbolistas y cómo se maneja el fútbol mexicano. Amir, antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes, Eduardo, Carlos, Nico, gracias por la invitación y a sus órdenes. Amir, hace unas semanas estábamos platicando acá sobre el futuro de la selección mexicana, el futuro de la selección norteamericana y cómo ellos han logrado colocar a sus jugadores no solo en Europa, sino en clubes importantes y que eso, pues el objetivo es tener una gran selección para el 2026. México no ha podido hacer lo mismo en gran medida por el precio de los jugadores y esto tiene que ver, pues claramente con esta inflación en el precio del futbolista mexicano que ningún club europeo, no la mayoría, están dispuestos a pagar. ¿Qué tanto tiene que ver con este tema de los agentes y el precio que tengo? Bueno, lo primero que hay que notar es que en el fútbol mexicano hay un gran vicio, una gran corrupción metida en el tema de la compra-venta de los jugadores. Es un gran negocio y representa intereses de muchísimas personas, personas que han ganado millones de dólares a raíz de estas negociaciones, en donde básicamente el modus operandi es conseguir un jugador a un precio menor y revenderlo en el fútbol mexicano en un precio al doble o al triple de su valor. Esto en colusión con alguna autoridad que puede ingerir en la contratación y el pago en un club, ya sea un director técnico o un director deportivo e inclusive un presidente de club, en donde la mayor parte del tiempo es una negociación entre ellos en donde el sobreprecio representa las tajadas que cada uno de ellos se va a llevar, es decir, la comisión del promotor, la tajada para el director técnico, director deportivo o presidente de club, y bueno, pues eso genera grandes ingresos a personas que están coludidas en estas redes de complicidad y de corrupción que a la postre encarecen al fútbol, al jugador, y que además pues van en detrimento de los dineros del club, ¿no? En donde podrían a lo mejor invertir en otras cosas, como por ejemplo, llegando al punto en donde la pregunta que me haces, por ejemplo, en una buena cantera de jóvenes que puedan ir desarrollando desde muy jóvenes, educándolos en el fútbol, becándolos, impulsándolos, y bueno, pues eso en México pues lo tenemos en un club tal vez. Entonces pues eso hace que cuando haya selección mexicana, pues realmente pues dependamos de los jugadores que venden, que juegan al nivel del fútbol mexicano y no a los niveles europeos, porque tampoco lo sacan, porque son carísimos. O sea, es todo un tema de que pues se van una cadena, pues, a mi punto de vista. Hola, ¿qué tal? A mí te saluda con muchísimo gusto Carlos Alberto Pérez. Muchas gracias por los minutos y felicidades también por el reportaje. Yo creo que ilustra muy bien un tema que hemos venido tocando aquí en Balones al Aire y en muchísimos otros programas sobre el problema estructural del fútbol mexicano, ¿no? En tu reportaje, pues básicamente yo creo que señalas a un personaje principal, que es Greg Taylor, y a mí me gustaría que profundizaras un poquito más en él, porque Greg Taylor, y para el público que nos está escuchando, es dueño de un equipo de fútbol mexicano hoy en día, que es el Querétaro. Entonces, ¿cómo puede llegar a ser esto posible si en los estatutos de la Liga Mexicana está prohibido que un agente de futbolistas o de entrenadores, un promotor tal cual, pues sea dueño de un equipo? ¿Cómo llegó a ser esto posible y quién está bajo digamos, su nombre como promotor? Pues mira, esta es una de las cosas que hay que profundizar en el análisis, ¿no? Yo creo que cómo es que un promotor que vende jugadores a lo largo de varios años de tener una, digamos, exclusividad en varios clubes y tener estas redes de corrupción de alguna manera
metidas en los clubes, ¿cómo es que se vuelve dueño de un club? Porque aparte estamos hablando de que un club no es una cosa nada menor, o sea, es un tema bastante costoso, y luego mantener el equipo. Es decir, un promotor realmente tiene los recursos económicos que pudiera tener, por ejemplo, comparado con Azcárraga, con Salinas, Pliego, que son dueños de otros clubes, en donde, pues bueno, sabemos que un club no es cosa menor. Eso es como número uno de reflexión. Como número dos, pues han violado las reglas de FIFA todo el tiempo. O sea, que no te sorprenda que ahorita las violen, porque en la temporalidad del reportaje que hice, en esa temporalidad, la regla de FIFA era que solamente se podían vender jugadores a través de un promotor autorizado por FIFA, que en ese caso, en ese momento era Manuel Velarde el único autorizado, y que la comisión por venta pactada máxima para el promotor era del 3% o 10% del, no recuerdo ahorita bien, pero un porcentaje entre 3% y 10% de comisión. Y ¿qué es lo que sucede? Pues que se ganaban el 100, el 150, el 200%. ¿Cómo lo hacían? Pues a través de una red de prestanombres, a través de contratos privados, a través de depósitos hechos a empresas que no tenían nada que ver, simulando operaciones de club a una empresa deportiva en donde el promotor no tenía absolutamente, pues aparentemente nada que ver, ¿no? Y ocultando sus nombres. Fue muy difícil llegar a esta red de corrupción porque pareciera como que es una cebolla. Hay capas y capas y capas y capas antes de llegar al nombre del que verdaderamente vendió al jugador. O sea, ahí es donde dices, wow, o sea, usaron 1, 2, 3, 4, 5 personas para poder vender ese jugador y que su nombre no fuera el principal en los contratos o en las operaciones. Entonces, se han ganado muchísimo dinero, uno, a través de años y años de estas operaciones. Yo te estoy hablando de que tengo documentación desde el 2012 y que, bueno, hasta ahorita, pues bueno, ya es dueño de un club. Número dos, violan todas las reglas de FIFA impunemente. Puedo decirte que después de mi reportaje, de los dos que hice, porque uno lo hice de Matosas, primero, y después el Cártel del Gol. Y ninguno de los dos, en ninguno de los dos casos, ni con audios, videos, o sea, ni demostrándoles casi que, bueno, aquí está todo, claro, ¿no? En ninguno de los dos casos, ni la FIFA, ni la Federación Mexicana de Fútbol pusieron algún tipo de comentario o posicionamiento o absolutamente algo. O sea, para ellos pasó de noche, como si no hubiese existido. Y entonces esto pues te habla de la gran impunidad, de la gran corrupción, que sin duda para mí toca a la Federación Mexicana de Fútbol Mexicano, y que bueno, no sé hasta en la FIFA si no se enteren o no estén haciendo las cosas, pero sin duda la federación está metida, pero hasta... Amir, ¿cómo estás? Te saluda Nicolás Schiller. Preguntarte, justamente tú eres un especialista en investigaciones de corrupción, y como bien mencionabas hace unos instantes, pues a pesar de que se ha presentado evidencia de que existe esta corrupción en el fútbol mexicano, no se han tomado medidas. ¿Tú qué crees que se tenga que modificar en el reglamento o hacer uno especial de transparencia para que justamente este problema desaparezca? Pues yo creo que lo primero es que la autoridad responsable, que en este caso pues sería la Federación y la FIFA, pues tengan que tener acciones de castigo contra quien no hizo nada, porque eso es una falta de omisión a la regla, y la omisión es tanto como la acción. Entonces, de hecho, si te vas a un delito normal, penal, del Código Penal, o por ejemplo de un servidor público, cómo se castigan, muchas veces la omisión tiene el mismo grado de tentativa que la acción. Es decir, por ejemplo, ahorita sucedió en Tulum un tema de una policía que usó de la fuerza excesiva en un arresto de una mujer,
mató a la mujer y había tres policías más alrededor de esa escena. ¿Qué pasó? Que los tres policías tuvieron el mismo grado de acción que la persona que arrestó y que tienen casi la misma pena, están enfrentando penas de entre 25 a 50 años de prisión, unos por la acción del homicidio y otros por la omisión de no hacer nada en el momento, cuando su reglamento decía que ellos tienen que proteger a la ciudadanía. Este ejemplo lo pongo para tratar de entender que el presidente o los presidentes que no han hecho nada de la federación tienen que ser sancionados por omisión. O sea, si no, nunca va a haber regla. ¿Para qué están las reglas si no se cumplen? O sea, se burlan de ellas, juegan con ellas, y cuando se las ponen, cuando evidencian de que no las están respetando, no pasa nada, pues entonces, señores, quítense la máscara y quiten las reglas. De todas maneras, no sirven para nada. O sea, es una simulación lo que están haciendo, y de entrada, pues bueno, pues las redes sociales en este momento, ellos no han entendido que la comunicación cambió. Antes podían controlar, digamos, lo que se publicaba en al menos los medios o en algunas cosas, pero ya esto no es así. Ya las redes sociales hablan mucho más que muchos otros medios, y que muchas veces la comunicación ya no puede ser controlada. O sea, se divulga y lo tienen que afrontar y lo tienen que resolver, pero hacen caso omiso. Yo creo que una autoridad FIFA debería de poner una sanción, pero también se mueven muchos intereses económicos, Nico. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que me dijeron, puta, pues es que puede estar hasta en juego ¿cómo se llama? Alguna sanción increíble para el fútbol mexicano desde la FIFA, y no sabes el interés que estás moviendo. O sea, también me lo dijeron. Yo esas cosas, la verdad, no las entiendo, ¿no? O sea, yo vi un modus operandi de cómo accionaban una tranza, porque no hay cómo decirlo, y eso fue lo que documenté. Los alcances de hasta dónde pudieran llegar las consecuencias de esa documentación, no las conozco, me lo han dicho, pero pues no se ha hecho nada. O sea, de hecho Matosas regresó, o sea, a ver, o sea, regresó con la finta, porque eso fue una finta, ¿no? O sea, fue como una jugada de finta, ¿no? O sea, donde regreso al Veracruz, ¿no? Pero pues no regresó porque era una liga que no sé cómo se llama, abrió, pero lo permitían, o sea, que estuviera otra vez en México, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se llama? Ahora, por ejemplo, uno de los que puse en el cártel del gol, uno de los socios, pues ahorita alguien me informó de que va a ser presidente o vicepresidente de un club regiomontano, ¿no? O sea, que es Nicolás Macrocene, ¿no? En donde está llegando como presidente de un club. Y yo digo, wow, o sea, como diciéndome, mira, nos vale un pepino lo que publicaste, o sea, no nos importa. Vamos a colocar uno de ellos como presidente de un club para que veas toda la impunidad que se maneja. Claro. Es una burla, pues. No, tienes el caso incluso del pacto de caballeros, ¿no? Incluso los futbolistas que han hecho que para que se acabe, y esto sí, ya no va a haber, y finalmente se sigue moviendo así el fútbol mexicano. Estamos hablando con Amir Ibrahim, creador del reportaje del Cártel del Gol. ¿Qué puede hacer el futbolista, Amir? Porque el joven futbolista tiene muchos retos a los cuales imponerse, ¿no? Porque tiene primero lo que es el fútbol en cantera, donde además muchas veces también hay una corrupción tremenda para poder subir a primer equipo y demás. Y después, si no te vuelves parte de esta red, difícilmente puedas llegar lejos, ¿no? O sea, o te metes en el negocio o no entras. Yo creo que el futbolista es uno de los más afectados en los temas, ¿no? O sea, para empezar, pues ellos no comisionan de las ventas de los sobreprecios. Ellos venden su carta, cobran un salario, que muchas veces también, o la mayoría de las veces, o de los contratos que tuve acceso, también tienen que pagarle al promotor el 10% de su salario mensual por los servicios de promotoría que hacen. Entonces,
pues el jugador al final es el que trabaja, el que juega, el que mete los goles, el que defiende, el que hace todo el tema, el que tiene el talento, y todos estos negocios no tienen nada que ver con ellos. Yo creo que ellos son los más afectados, y efectivamente conozco casos, o me han informado de casos, de incluso que les cobran a los jugadores o a los papás de los jugadores para poderlos debutar en primera división, ¿no? Y toda esa corrupción, es correcto lo que dices, viene desde las fuerzas básicas, ¿no? O sea, desde ahí viene todo el business de que se viene haciendo, y pues bueno, pues no pidamos un fútbol a nivel inglés, a nivel, no sé, francés, si no podemos ni siquiera controlar, ¿sí?, a nuestros promotores, pues, ¿no? Entonces, si no tenemos reglas claras que se respeten y tenemos realmente valores deportivos para ejercer el fútbol, pues yo creo que hasta que no lo tengamos vamos a poder levantar una Copa del Mundo, porque lo que sí nos mostraron los chavos de la sub-16 es que talento hay para ganar Copa del Mundo, ¿no? O sea, tenemos fútbol, ya ganamos una, pero fueron los chavos, ¿no? Estos que vienen con la ilusión de ganar, de que les vale si les pagas 2, 3 pesos, o sea, ellos quieren estar en la cancha metiendo gol, ¿no? O sea, que disfrutan el fútbol, ¿no? Cuando ya vienen ya viciados con todos estos temas, y que pues también los futbolistas de repente dicen, bueno, véndeme, pues méteme me vas a vender carísimo, me van a tener en la banca, no hay bronca, me van a pagar mi salario, porque el business precisamente es que te vendan caro y que en el salario incluso dobles salarios, como en el caso, por ejemplo, del Cruz Azul, en donde había dobles nóminas de los mismos jugadores. Y entonces, pues bueno, ya le entran como que al trama, ¿no? Entonces dices, bueno, pues se mancha todo lo bonito del fútbol, y pues bueno, la afición es la más afectada, porque uno, encarece los precios de los boletos, costo, o sea, es un tema de economía, o sea, si te cuesta caro el producto, pues lo vendes caro. Entonces, ¿quién paga la corrupción al final? Pues la paga el aficionado. ¿Cómo la paga? En los precios de los boletos, en los precios de las camisas, en los costos de las publicidades que tienen que acceder, y pues todo eso pues tiene que devengar el costo. Entonces, pues al final el aficionado paga la corrupción. Claro, claro, Amir. Se prioriza finalmente el negocio sobre lo deportivo, algo que en otros lugares no es así, o mínimo se trata de equilibrar la balanza, y eso es lo importante. Amir Ibrahim, creador de este reportaje del Cártel del Gol, te agradecemos enormemente haber estado con nosotros aquí en Balones al Aire, y de verdad muchas felicidades por el gran trabajo periodístico que has realizado. Eduardo, Carlos, Nico, un placer, muchísimas gracias por invitarme, y pues bueno, pues por ahí les informaré si viene la segunda parte. Ojalá que así sea, Amir. Muchísimas gracias. Hasta luego.